A lo largo del tiempo, hemos buscado dentro de las paredes, décadas, no solo planetas, no solo señales, sino anomalías. Esos raros momentos en los que nada en el mundo funciona siguiendo las reglas. Y ahora, es posible que el telescopio espacial James Webb haya descubierto precisamente esto, lo cual es, en ocasiones, un estudio rutinario. El tercer objeto interestelar registrado en nuestro sistema solar, 3I Atlas, se ha convertido en algo completamente nuevo, completamente más oscuro e infinitamente más importante, porque más allá de Marte, en el vasto vacío helado, el Webb detectó algo que no debería haber detectado. No solo luz, sino luz artificial, un resplandor que no se comporta como ningún cometa o asteroide, una firma que no sigue ninguna física conocida de reflexión o refracción. Y los astrónomos y seres astrológicos ahora se enfrentan a una pregunta que los hace seguir en busca de seguridad. ¿Qué es exactamente 3I Atlas? Quédate con nosotros mientras nos sumergimos profundamente en los datos que han reavivado la pregunta más antigua y aterradora de todos los tiempos. ¿Estamos solos? 3I Atlas fue descubierto por primera vez como un débil gemido a lo largo del casco del sistema solar, moviéndose con una trayectoria que ningún objeto cercano seguiría. Claramente era interestelar, nacido más allá del abrazo gravitacional de nuestro Sol, lanzado a través de las galaxias por alguna razón desconocida, ahora trotando silenciosamente por nuestro vecindario. Inicialmente fue tratado como una curiosidad cósmica, como sus predecesores Oumuamua y Borisov. Pero algo, incluso en sus primeras imágenes, parecía excesivo. A diferencia de la mayoría de los objetos interestelares, 3I Atlas era inusualmente brillante, y no de una manera que tuviera sentido. Su brillo no era proporcional a su tamaño o composición estimados. Brillaba de una manera que no era del todo consistente, ni se desvanecía como se esperaba, ni brillaba con ninguna indicación de liberación de polvo o desgasificación. Los cometas tradicionales tienden a brillar en ráfagas a medida que el hielo se sublima, pero este permanecía constante, como si estuviera alimentado desde dentro. Telescopios de todo el mundo se giraron para observarlo, y el Webb, con su capacidad inigualable para mirar en el espectro infrarrojo, fue utilizado para descifrar el misterio. Vio algo nuevo, todo ubicado a 1.000.000 de millas de la Tierra. En el punto de Lagrange, el telescopio espacial James Webb fue diseñado para ver lo invisible, para atravesar el resplandor de las estrellas y revelar lo que está oculto en las sombras. Su mirada sobre 3I Atlas se esperaba que aclarara la confusión. En cambio la amplificó. Los instrumentos del telescopio detectaron una emisión térmica centralizada que no se correlacionaba con ninguna reflexión natural de la luz solar. Típicamente, un cometa brilla debido a los rayos del sol que rebotan en el polvo y el hielo. Sin embargo, 3I Atlas reveló una firma de calor interna, algo que radiaba desde el núcleo hacia afuera. La luz no era dispersa, era luz emitida, un patrón revelado por el mapeo térmico. No seguía ninguna curva de distribución conocida de objetos naturales. Pulsaba de manera débil e irregular, y lo más inquietante, parecía ciclarse en intervalos. Ese patrón de repetición continua sugería sutilmente que no era aleatoriedad, sino diseño. Algunos científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea propusieron explicaciones exóticas: descomposición radiactiva, isótopos alienígenas, fricción en el subsuelo. Pero esas hipótesis colapsaron al ser confirmadas por datos adicionales. La única explicación consistente que permaneció en la mesa fue la que nadie deseaba considerar. Este objeto tiene el potencial de estar alimentado. A medida que los datos del Webb, Hubble y los observatorios terrestres se combinaban, comenzaron a perfilar 3I Atlas, y no se parecía en nada a ningún planeta o asteroide conocido. El curso que seguía era demasiado preciso para ser fortuito, como si eligiera su camino, ajustando su trayectoria de manera sutil a través de pozos gravitacionales. Su rotación tendía a ser estable, con un movimiento de giro que desafiaba la deriva inercial estándar, y su falta de una cola cometaria, incluso al pasar cerca de la radiación del Sol, sugería una cáscara o carcasa, tal vez algo que lo protegía del calor. Luego vino el hallazgo más controvertido.
El albedo o reflectividad de la superficie se midió como casi perfecto en partes, similar al de un metal pulido, pero no roca, no hielo, no polvo. Metal. Las implicaciones golpearon como una onda de choque en toda la comunidad de astrónomos. Si era moldeado, metálico y emitía energía, entonces no estábamos observando algo natural. Estábamos observando tecnología. El término sonda comenzó a surgir en los pasillos. Baliza, nave, incluso artefacto. La idea de que esto pudiera ser una nave espacial de otro planeta ya no estaba relegada a foros de conspiración. Ahora, se movía silenciosamente a través de correos electrónicos institucionales detrás de firewalls encriptados. Potencialmente, la evidencia adicional no fue las emisiones térmicas, ni la trayectoria, ni la extraña firma metálica, sino la luz. El análisis fotométrico reveló algo sorprendente. La luz que provenía de Tres y Atlas estaba enfocada en una banda de espectro estrecha. En otras palabras, no era una respuesta natural extensa a la luz solar, sino una emisión controlada en longitudes de onda específicas. Esto es precisamente lo que hacemos con matrices de LED y sistemas de comunicación más rápidos y equilibrados para señales de naves espaciales. Además, esta banda incluía frecuencias a menudo utilizadas para sistemas de guía y comunicación en la Tierra. Sumado a eso, la intensidad de la luz parecía responder, aunque ligeramente, a la radiación solar, como si algún sistema a bordo la estuviera ajustando. Parpadeaba no al azar, sino con un pulso extraño e interminable. Los astrónomos procesaron los datos en modelos de señales conocidos. Lo que obtuvieron fue inconcluso pero no sin sentido. Algunos afirmaron que los pulsos se parecían a secuencias binarias. Otros dijeron que podría ser una fuente de energía rotativa, pero la conclusión era innegable. Esto no era un objeto inerte, estaba haciendo algo deliberado. Y lo estábamos presenciando en vivo. Un grupo de astrofísicos de Harvard y el MIT estuvo analizando extensamente las señales sobre la radiación electromagnética producida por Tres y Atlas. A primera vista, las frecuencias parecían agitadas, solo un ruido disperso a través del espectro. Sin embargo, al aplicar transformadas de Fourier para distribuir patrones cristianos, algo emergió, enterrado como una piedra en el ruido estático. Debajo del caos había un susurro, un pulso estructurado y repetitivo demasiado preciso para ser orgánico. No era idéntico a la tecnología humana binaria, pero llevaba la evidencia inconfundible de una codificación deliberada. Hubo rumores de que podría ser una baliza, una transmisión repetitiva destinada a receptores no de origen terrestre. Otros teorizaron que podría ser telemetría, una corriente constante de actualizaciones de vuelo enviadas a donde sea que este objeto viniera. Lo inquietante era esto. Fuera cual fuera el mensaje, no había cambiado desde que el web lo descubrió por primera vez. Era como si Tres y Atlas no estuviera tratando de hablar con nosotros, sino con alguien más. Y tal vez ese alguien ya lo había escuchado. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente a través de los niveles científicos más avanzados y las instituciones de defensa. Un informe confidencial distribuido internamente dentro de la NASA, luego filtrado a un periodista anónimo, reveló que empleados prominentes ya estaban colaborando con agencias espaciales internacionales para determinar si Tres y Atlas representaba una amenaza. Algunos científicos argumentaron que era benigno, tal vez una sonda antigua de siglos de antigüedad en una ruta preprogramada a través de las estrellas. Otros no eran tan optimistas. Plantearon preguntas que nadie podía responder. Si está transmitiendo, ¿quién lo recibe? Si emite luz, ¿también posee propulsión? Si está aquí por diseño, entonces, ¿por qué ahora? El informe mencionó la posibilidad, por remota que fuera, de que Tres y Atlas no solo estuviera de paso, sino observando, rastreando alineaciones planetarias, campos electromagnéticos o incluso civilizaciones avanzadas. La posibilidad desató pánico detrás de escena, porque si este objeto no estaba solo, entonces algo más podría estar viniendo, o algo lo envió. Una investigación adicional sobre la luminosidad de Tres y Atlas llevó a una hipótesis revolucionaria. El objeto no solo estaba emitiendo energía, la estaba cosechando. La manera en que la entrada de luz del objeto fluctuaba con su proximidad al Sol, además de su aparente falta de reacciones químicas, sugería que podría estar utilizando un sistema de recolección solar o un sistema de absorción fotónica integrado debajo de su superficie.
Lo que un grupo de teóricos postularon fue que la nube de polvo que rodeaba al objeto podría cumplir una función dual, tanto como camuflaje para enfatizar su estructura artificial, como un medio para absorber la radiación solar. Si esto fuera cierto, sugeriría que 3 Atlas es una nave autosostenible que puede atravesar el espacio profundo para siempre, recargándose mientras se mueve de estrella en estrella. Este concepto corresponde a modelos históricos creados a partir de ideas interesantes. Máquinas que podrían permanecer inactivas durante cientos de años, activándose solo al entrar en un sistema estelar digno de investigar. Además, si nuestro sistema solar desencadenó esa activación, entonces el mensaje fue recibido. A medida que las organizaciones espaciales internacionales buscaban respuestas, una verdad se volvió cada vez más clara. No estamos preparados. A pesar de décadas de especulación sobre el contacto extraterrestre, nuestros sistemas filosóficos, políticos y científicos están completamente desequipados para procesar lo que 3 Atlas podría representar. No se han hecho declaraciones oficiales, pero documentos internos filtrados de agencias en Brasil, Japón y Francia insinúan conclusiones similares. Este objeto podría ser más que una simple anomalía. El primer encuentro en cámara lenta, y a diferencia de lo que nos enseñó Hollywood, no hubo aterrizaje, no hubo aparición repentina en el cielo, no hubo respuestas inmediatas, no hubo datos, solo luz silenciosa. El telescopio James Webb continúa observando el objeto todos los días y, sin embargo, cada respuesta que entrega parece plantear 2 preguntas adicionales. Si esto es contacto, entonces es contacto en sus términos, no en los nuestros. Ausente, silencioso, inquietante. Y tal vez eso sea lo más aterrador de todo, debido a que lo que estamos observando podría no ser una invitación, podría ser vigilancia, y ya podríamos haber sido vistos. Justo cuando los astrónomos creían que 3 Atlas se había asentado en una trayectoria predecible, ocurrió algo inesperado. Su luminosidad aumentó drásticamente. Esto no ocurrió como un aumento lento causado por su proximidad al Sol. Fue un destello repentino, capturado en tiempo real por el telescopio James Webb y confirmado por varios observatorios terrestres. El brillo del objeto creció casi un 40% en solo 2 minutos, y luego se estabilizó en un nuevo nivel elevado. Ninguna explicación natural encajaba con los datos. No había interacción con el viento solar, ni eventos de impacto, ni desintegración fragmentaria. Era como si algo o alguien hubiera encendido un interruptor. El destello fue más que aparente. Trajo consigo un cambio en la firma térmica del objeto, casi como si los sistemas se hubieran activado. Los teóricos propusieron una posibilidad escalofriante, que este objeto había entrado en una fase de actividad, ya sea desencadenada por su proximidad a nuestra estrella o por nuestras propias observaciones. Y si este destello fue un acto intencional, entonces estaba destinado a ser visto. Poco después del brillo anómalo, los cálculos orbitales de múltiples agencias espaciales detectaron algo más. 3 Atlas ya no seguía precisamente su curso anticipado. Se había desviado de manera medible pero sutil, de una forma que no podía explicarse solo por la gravedad. Incluso la presión de la radiación solar, a menudo invocada como excusa para pequeños cambios de curso en objetos ligeros, no cuadraba. Este cambio era más alarmante y deliberado, y hacia dónde apuntaba la nueva trayectoria, más profundamente dentro del sistema solar, con una preferencia ajustada que lo acercaba al plano de la órbita de la Tierra. El objeto ya no estaba solo en movimiento. En efecto, había cambiado de carril. Algunos científicos pidieron moderación, refiriéndose a esto como una anomalía gravitacional. Sin embargo, otros vieron el cambio como una maniobra, una corrección sutil que ni una roca ni un cometa habían hecho jamás. Además, si 3 Atlas era capaz de propulsión o navegación, incluso limitada, significaba que ya no estábamos observando un artefacto, sino una nave en movimiento, una nave con intención. A medida que el objeto se acercaba al alcance de los instrumentos espectroscópicos basados en el telescopio Webb y los telescopios Hubble, los científicos comenzaron a encontrar más señales de advertencia, trazas de aleaciones altamente reflectantes, elementos de tierras raras y, lo más aterrador,
líneas de absorción espectral, que no se parecían a ningún compuesto listado en nuestra tabla periódica. Estos no eran los tipos de materiales que uno encontraría en un trozo de roca congelada de las estrellas. Eran materiales que habían sido sintetizados bajo condiciones no conocidas por existir naturalmente. Un perfil espectral no coincidía con ningún proceso cuántico conocido, pero se parecía mucho a compuestos teóricos, propuestos en laboratorios de materiales cuánticos, sustancias que se cree que solo existen bajo la influencia de campos magnéticos intensos o confinamiento en forma cuántica. Este descubrimiento implicaba, ya sea una edad insondable, sugiriendo que el objeto precede a la civilización humana por milenios, o una fabricación altamente avanzada de una civilización significativamente superior a la nuestra. La naturaleza de los materiales hablaba más alto que cualquier señal, porque, incluso si no podíamos comprender el mensaje, el mensajero estaba fuera de lugar. Con la creciente evidencia que apuntaba a un origen no natural, los gobiernos y las agencias comenzaron a reaccionar. No públicamente, pero con un claro sentido de urgencia. Los niveles de encriptación aumentaron en las redes de los observatorios. Los grupos de investigación fueron trasladados discretamente. Se observó un aumento repentino e imprevisto en las recalibraciones del tráfico satelital en múltiples continentes. Las naciones con capacidades espaciales iniciaron discusiones de contingencia discretas a puerta cerrada. Un documento filtrado de un consorcio internacional de defensa opinaba que 3 Atlas no podía ser un visitante solitario, sino un explorador. La estructura inusual del objeto, su rotación estable y su aparente capacidad para seguir funcionando a través de distancias interestelares indicaban un diseño consistente con sondas de observación a largo plazo. Pero si estaba explorando, ¿qué estaba buscando? Aún más preocupante, ¿qué podría venir después? En universidades, observatorios y centros de mando militar, se estaba formando un consenso aterrador. Ya no éramos los primeros ni estábamos solos en el universo. El contacto podría no ser una conversación, sino una evaluación. El Instituto SETI decidió aprovechar la oportunidad que nadie más había tenido. Enviaron un pulso de señal de radio enfocado directamente hacia la posición proyectada de 3 Atlas. El mensaje contenía fundamentos matemáticos, constantes universales y la tabla periódica, junto con representaciones visuales de la naturaleza humana. Estaba destinado a ser un apretón de manos cósmico, un saludo cauteloso. Pasaron unos días, una semana, sin respuesta, pero justo cuando el experimento estaba a punto de archivarse, como otro llamado sin respuesta en la oscuridad, una de las estaciones de monitoreo en Chile notó algo peculiar. Un pulso de retorno, una banda solitaria sin frecuencia, distorsionada pero inconfundiblemente sincronizada para reflejar el mensaje original. No era una respuesta con lenguaje, no había eco. Era un ping, una señal de retorno con suficiente variación para sugerir que no era una simple reflexión pasiva. Había sido procesada. El objeto había respondido. Pero lo que más sacudió al equipo de SETI no fue la señal en sí, sino el momento, porque la respuesta llegó exactamente 72 horas después de la transmisión. En el segundo exacto, indicaba que algo no solo había recibido nuestro mensaje, sino que había calculado una respuesta deliberada. Tras la detección del ping de retorno, los observatorios de todo el mundo comenzaron a experimentar anomalías técnicas. Los sensores infrarrojos del Webb revelaron un mapeo térmico errático desde el lanzamiento, y los sensores giroscópicos del Hubble, a pesar de registrar microfluctuaciones, indicaban que la orientación era estable. Los telescopios terrestres utilizados para probar esto, inicialmente descartaron los fallos como errores de software, cartas estelares erróneas, distorsiones de píxeles inexplicables y flujos de datos congelados precisamente cuando se enfocaban en 3I Atlas. Pero estos fallos no ocurrieron al azar, ocurrieron en ventanas sincronizadas como si estuvieran coordinados, como si alguien o algo no quisiera que miráramos demasiado de cerca. Surgió una teoría de un grupo de pensamiento de operaciones encubiertas dentro de la Agencia Espacial Europea. El objeto no solo estaba enviando señales, sino que nos estaba involucrando selectivamente. Las explicaciones eran asombrosas. Un visitante pasivo no revela su identidad. Un investigador, en cambio, gestiona lo que podemos ver y cuándo podemos verlo. Entonces no lo estábamos observando.
Nos estaban permitiendo verlo. Y luego, silencio. A los pocos días del evento, además de las dificultades técnicas, las actualizaciones del web se retrasaron, se restringieron y finalmente cambiaron de rumbo. Los registros públicos ya no eran accesibles. La Agencia Espacial Europea emitió una declaración vaga sobre la recalibración de los instrumentos. La NASA simplemente retiró sus comentarios. Incluso las revistas que asumían estar cubriendo 3i Atlas comenzaron a publicar resúmenes neutrales o a retractarse de historias carentes de detalles. La comunidad de astrofísica estaba dividida. Algunos creían que las organizaciones estaban intentando validar el descubrimiento antes de hacerlo público. Otros creían en algo mucho más oscuro, que la realidad ya había sido confirmada y ahora estaba siendo contenida. Los pocos observatorios independientes que comenzaron a liberar flujos de datos crudos al público fueron rápidamente sumergidos en un torrente de desinformación y especulación. Lo que alguna vez fue un esfuerzo científico global, ahora se había convertido en un activo estratégico. Y la historia ha demostrado qué ocurre cuando un descubrimiento es considerado clasificado por los gobiernos. La verdad muere en silencio. En un intento desesperado por comprender lo que estaban observando, una coalición de matemáticos y astrónomos volvió al reconocimiento de patrones y a la teoría de la probabilidad. Ya no buscaban comunicarse, buscaban pruebas de intención. Y fue entonces cuando descubrieron el patrón más aterrador de todos. La trayectoria del objeto a través del sistema solar, aunque aparentemente natural, reflejaba un arco de Fibonacci cuando se comparaba con las posiciones de los planetas. Una espiral antigua de belleza proporcional encontrada en toda la naturaleza y en muchos de los protocolos de comunicación basados en la Tierra. Además, las correcciones de tiempo de su curso, los destellos de luz e incluso la respuesta del ping se correlacionaban con secuencias de números primos. Las probabilidades de que esto ocurriera naturalmente eran extremadamente bajas. Estos diseños fueron seleccionados. Esto significaba que el objeto, 3i Atlas, no solo estaba atravesando el sistema solar, sino que lo hacía con una precisión matemática, como si siguiera un mapa o un horario. Ahora, solo unos pocos teóricos susurraban lo impensable. Esto no podía ser una simple sonda interestelar. Podría ser un mensaje de otra galaxia que no usaba sonido ni símbolos, sino comportamiento. Y solo habíamos descifrado la primera palabra. A medida que el velo de la confusión comienza a levantarse, una verdad permanece imposible de ignorar. 3i Atlas nunca fue solo una roca. Desde la luz antinatural que emitió en respuesta a la señal que recibió, desde los materiales raros hasta el cambio calculado en su trayectoria, cada pieza de este misterio apunta a una única conclusión incómoda. No hemos estado solos durante bastante tiempo, y tal vez nunca estuvimos destinados a saberlo. El telescopio James Webb, construido para observar el crecimiento de galaxias, pudo haber captado un vistazo de algo diseñado para mirar de vuelta. Algo antiguo, deliberado y observador, no desde la seguridad de un sistema estelar distante, sino desde nuestro propio vecindario celestial. Sin embargo, reina el silencio. Las organizaciones no hablan. Los datos se retienen. El mundo al parecer ha sido considerado no preparado. Pero vimos la luz, rastreamos el camino. Ahora estamos haciendo la pregunta que aterroriza incluso a las mentes más racionales. ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso 3i Atlas solo pasó por aquí, catalogando nuestro pequeño mundo antes de continuar su viaje? ¿O fue solo el primero de muchos? Un explorador abriendo el camino para algo más grande, algo esperando una orden para proceder. Al final, puede que no importe si 3i Atlas era una máquina o algo completamente diferente. Lo que importa es que vino, vio y respondió. Ahora mismo, en algún lugar en la oscuridad fría e interminable, algo podría estar dirigiendo su atención hacia el planeta azul que habló por primera vez. La cuenta regresiva podría haber comenzado ya, y el universo, una vez más, nos recuerda. No somos el centro, somos los observados.